Hola, buenos días. ¿Me escuchan? Buenos días. Sí, Carlos, sí se te escucha. Creo que creo que la licenciada no se ha terminado de conectar, no le aparece como el símbolo del audio. Ajá, creo que está conectando. Hola, buenos días. Hola, buen día, licenciada. Estamos esperando a que se terminara de conectar. Ok. Ok. Bueno, ¿Cómo es la situación? Pensé que era con una sola persona. no, mis compañeros solo van a estar presentes, pero yo soy quien va a estar encargado de la entrevista. Ok. No hay problema, ¿cierto? O sea, yo asumí que era con una sola persona la entrevista. No, es que mis compañeros entraron para estar presente al momento de realizarse, pero sí solo va a ser usted y yo. Pero la pregunta es, ¿qué tienen que ver ellos con la investigación, el resto de Son, personas? son parte del equipo de trabajo, Ah, bueno, del ok. taller, sí. Ok, entonces vamos a dar inicio. Buenos días. El día de hoy contamos con la presencia de la licenciada Elsie Perdomo, quien nos va a ayudar a realizar el proceso de recolección de información por parte del docente de la asignatura en la que estamos focalizando la investigación que estamos realizando en la clase de eh, taller 2. Eh, bueno, ¿cómo está, licenciada? Tenga buen día. Em, Pues el tema de nuestra investigación, verá, es el desarrollo de la metacognición en pro del aprendizaje autónomo de los estudiantes de la carrera de Pedagogía y Ciencias de la Educación en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en la clase de Tecnología Educativa 1 virtual. Dado que la asignatura es virtual, pues estamos tratando de conocer e indagar de cómo se va desarrollando los procesos de metacognición, que son pues toda esta apropiación de los procesos cognitivos que se enfocan en el aprendizaje de los estudiantes y cómo lo llevan a cabo para poder desarrollar un aprendizaje autónomo de calidad dentro de la asignatura de Tecnología Educativa 1, Educativa 1, que como sabemos pues es una clase completamente virtualizada. Este, y pues que en busca de tener información sobre esto, pues estamos tratando de conocer por parte de la perspectiva de los estudiantes, pero también conocer por parte de la perspectiva docente. Eh, entonces vamos a proceder a hacer las preguntas para no atrasarla tanto con su tiempo. Este, desde su punto de vista como docente, está consciente que los estudiantes dentro de la asignatura llevan a cabo procesos de aprendizaje autónomo, licenciada. En la clase de Tecnología Educativa 1, no. Sí. Tal como está diseñada la clase y con contenido tan desactualizado y con actividades que la mayoría están colgadas ya en línea o las comparten los compañeros, son muy pocas las personas que desarrollan realmente un excelente proceso. Además que los profesores no tenemos ninguna alternativa en esa asignatura para hacer cambios en absolutamente nada.
Lo único que he podido hacer yo es hacer un cambio de estrategias justamente por el tema del desarrollo de metacognición, pero aún así es muy limitado. Entonces, eso es lo que usted utiliza como metodología, ya como menciona, debido a la poca, a la limitación que tiene para poder crear cambios significativos en la estructura de la clase. Esa es la metodología que utiliza como para cambiar un poco la dinámica y ir como, como eh, haciendo pequeños cambios que no, y que la clase no se vuelva como que muy repetitiva, por eso que menciona, ¿no? Bueno, Este, no sé si ustedes conocen cómo está esa clase, si alguien la ha cursado, la que está diseñada totalmente en línea. sí, la mayoría la llevamos así. Ok, desde el año pasado, los profesores con las asignaturas totalmente virtualizadas, tenemos la dificultad de que no podemos hacer ningún cambio, absolutamente ningún cambio, no podemos introducir contenidos nuevos porque lógicamente también el estudiantado, algunos no aceptan que se hagan ciertos ajustes porque como matricularon la asignatura tal como está, y eso nos puede generar un problema a los profesores. En el caso de las actividades, esta asignatura no tiene exámenes, solamente tiene actividades, se han restado, se han bajado un poco, antes habían muchas más, aún así sigue siendo exactamente lo mismo. Entonces, no puedo usar metodologías dentro de la clase porque no estoy impartiendo la clase, solamente estoy dando instrucciones, haciendo ajustes en el calendario, pero en realidad lo único que puedo hacer es aplicar estrategias distintas con los trabajos y agregar algunos criterios de evaluación adicionales que en teoría me garanticen que la persona estudiante realmente trabaje para hacer las actividades. Sin embargo, me he encontrado que inclusive los mismos ensayos están parafraseados de otros lados. Entonces, eso no nos está, por lo menos tal como está la asignatura, no está logrando metacognición. Habrá estudiantes que se esfuerzan y que realmente quieren aprender y que trabajan verdaderamente, pero por ejemplo, hay contenidos asociados con clase, con una actividad de evaluación y yo me encuentro el contenido pegado de lo mismo que está en el campus, sin cita siquiera. O luego, revisando un ensayo, veo las paráfrasis, porque bueno, creo que una de las dificultades que tenemos es que las personas estudiantes no manejan normas ZAPA y no consideran el plagio cuando hacen paráfrasis. Entonces toman un contenido, por ejemplo, ahorita les voy a hablar del tema enfoque cognitivo en en la tecnología educativa. Toman un pedazo de, por decirles algo, de Piaget y hacen la paráfrasis y la paráfrasis no se comprende. Y cuando nosotros conocemos el contenido sabemos que quisieron hacer una paráfrasis. Entonces, definitivamente no estamos logrando metacognición con la asignatura. ¿Considera que este tipo de actitudes por parte de los estudiantes se debe a una falta de motivación por aprender o simplemente por tener malos hábitos en los procesos de aprendizaje? Creo que hay diferentes factores. Hay, obviamente, personas, estudiantes que son brillantes y que son disciplinados y que realmente quieren aprender, pero sí siento que se han hecho diferentes combinaciones. Por ejemplo, se están matriculando una gran cantidad de asignaturas sin el suficiente tiempo para dedicarles para lograr aprendizaje significativo, solamente para salir de la carrera, valga la redundancia, a la carrera. Y sin embargo, no se está aprendiendo gran cosa. Luego también tenemos algún desconocimiento de las normas, de lo que significa el plagio, desmotivación en ocasiones, quizás matriculan la asignatura cuando empiezan a revisar la cantidad de tareas y luego cuando hacemos la reunión virtual y explicamos que no se van a evaluar las actividades tal como están puestas, ¿verdad? Sino que hay unos criterios de evaluación agregados que pueden cambiar tanto la estrategia como los elementos que se van a evaluar. Luego, personas que no revisan, no leen el contenido, no leen las indicaciones en los foros
Se pueden enviar mensajes masivos si algunos tampoco los leen. Entonces empezamos a ver las dificultades cuando suben ciertos trabajos en los que los profesores revisamos detenidamente, porque es nuestra misión dar una retroalimentación que al estudiante le sirva para ver sus oportunidades de mejora y no cometer los mismos errores en las siguientes asignaciones. Y vemos repetido las mismas dificultades en las siguientes tareas, empezando por algo tan simple como una portada, donde se pueden hacer observaciones. No llega la segunda tarea, la tercera, la cuarta y la quinta con los mismos errores. Eso por un lado. Por otro lado, también puede ser que los profesores no estemos dando el seguimiento oportuno y algunos otros que no colocan una retroalimentación clara y específica. Entonces, en otras ocasiones, algunos estudiantes se han acostumbrado a que solo se les califique y no se les dé una retroalimentación que les permita comprender cómo lograr esa metacognición. Entonces, habemos varios involucrados. Todos debemos hacer una revisión, pero específicamente la clase en línea es necesario que nos permitan a las personas docentes hacer ciertos cambios cuando nos la asignan, pero infortunadamente nosotros no tenemos permisos para hacer ningún cambio. Es decir, yo lo único que puedo hacer es en el calendario agregar lo que realmente necesito evaluar, pero más allá de eso no tengo otros permisos. ¿Y considera que eso afecta significativamente en el estudiante el no dar como que un acompañamiento como que tan específico como se puede dar en otras clases que no son 100% virtualizadas? Sí, claro, porque definitivamente, si bien es cierto, los entornos virtuales nos están ayudando a cortar muchas brechas, también están ampliando otro tipo de brechas. Por un lado, la clase en línea sí damos el seguimiento, por ejemplo, usamos más los grupos de WhatsApp que los foros de consultas académicas. Es más, uno puede escribir una gran cantidad de cosas en los foros de consultas académicas y nadie los lee, o tal vez 3 personas de 30. No es significativo, entonces estamos prefiriendo comunicarnos por chat o cuando hay cosas que nos pueden comprometer a nosotros en nuestro profesionalismo, porque ustedes saben que luego en las evaluaciones que nos hacen, puede ser que alguno de esos comentarios nos afecte. Entonces tenemos que respaldarnos con todo el seguimiento que debemos hacer, con la frecuencia que lo hacemos, para poder, tanto estudiante como profesor, tener esas evidencias. Sin embargo, también hay asignaturas que en este momento se están sirviendo de manera híbrida y estamos identificando dificultades muy parecidas. Entonces, no sabemos exactamente qué está pasando. Puede haber muchos factores. Hay factores emocionales que pueden estar en combinación con un poco de desesperación por querer ya avanzar en su carrera, pero quizás estemos avanzando sin lograr aprendizaje significativo. Sí, es bastante complicado, me imagino. Desde su perspectiva, como docente y su experiencia a lo largo de la clase, ¿usted qué recomendación le daría a los estudiantes para que pudieran mejorar estos procesos de aprendizaje autorregulado a lo largo de la clase? Lo más importante es adquirir la disciplina por el estudio constante, leer detenidamente indicaciones. Eso es lo que creo que es en lo que más cometemos errores. A veces leemos muy someramente las indicaciones, no nos detenemos a analizar. Por ejemplo, yo suelo colocar en las indicaciones siempre, si se encuentra plagio, se restarán todos los puntos de la asignación. Y las paráfrasis también requieren cita, cosas así. Por ejemplo, consulte las normas APA, escriba la bibliografía de acuerdo a como lo indican las normas APA, escriba sin errores ortográficos, porque eso es parte de nuestra formación integral. O cambio una estrategia, en vez de un mapa conceptual pido un cuadro sinóptico.
O pido, por ejemplo, un texto paralelo. Y entonces ahí ya sacamos de la zona de confort a la persona estudiante que no lee indicaciones. Entonces, cuando usted les dice texto paralelo, ya la situación cambió, ya le cambió el esquema, pero en cuanto se pone a hacer una actividad diferente, su cognición va a funcionar diferente y va a ir mejorando, se va a lograr la metacognición y el aprendizaje significativo. Entonces, lo que más requerimos es disciplina y no dejar las cosas para último momento, porque suele pasar que una hora antes de subir la tarea pueden estar desesperados por subirla y puede pasar algo en el campus o en la conectividad suya y no pueden subir la tarea a tiempo. Y las tareas normalmente, al menos en mi caso, yo las habilito 15 días antes siempre, justamente, y tienen ese calendario disponible para que puedan ir haciendo toda la revisión y en teoría vayan haciendo preguntas, hagan consultas para despejarlas a tiempo. Entonces, lo que más se requiere es disciplina y no cargarse de tanta asignatura porque por cada asignatura que nosotros matriculamos, requerimos cierta cantidad de tiempo diario. Y si no tenemos suficiente tiempo, dicen que a veces es mejor a paso lento pero seguro, logrando aprendizaje significativo, porque al final esto va a tener un costo de oportunidad a la larga. Sí, claro que sí, porque como lo menciona, a veces sí, como que queremos darle prisa a la carrera y salir rapidito y nos ponemos como un exceso de trabajo, de tareas, asignaturas, perdón, y luego pues les damos como un mayor enfoque a unas y les damos menor enfoque a otras y desarrollamos malos hábitos al momento de realizar los trabajos en ciertas asignaturas que no les vemos el mismo nivel de importancia que otras veces como estudiante se puede percibir. ¿Usted considera que estos malos hábitos que se pueden llegar a dar con uno como estudiante puede ser que sean arraigados desde niveles inferiores como niveles educativos inferiores como el colegio y la escuela, que se nos inculca desarrollar procesos educativos siempre de la mano del docente y cuando nos toca a nosotros autorregular el aprendizaje sin tener como al docente ahí de guía todo el tiempo, pues se nos hace todo un caos? ¿Considera que viene eso desde niveles educativos inferiores a la universidad? Es posible, Carlos, es posible que nosotros, bueno, desde pequeños nosotros vamos creando disciplinas, conductas y tenemos que romper con ellos. Definitivamente, cuando nosotros pasamos de nuestro sistema educativo normal, desde educación media a la universidad, a veces sentimos un cambio muy abrupto. Y eso puede ser lo que pasa en tecnología educativa porque es de las primeras asignaturas. No debería de ser una condicionante porque tecnología 1 también la cursan personas de otras orientaciones que no es requisito para ninguna otra. Es posible que haya algunos hábitos adquiridos desde antes, pero tenemos la capacidad de romperlos y es necesario romper con esos hábitos, sobre todo por la situación laboral que tenemos en el mundo, que debemos irnos acomodando a situaciones más complejas, mucho más complejas. Sí, y como menciona, pues no todos los estudiantes presentan las mismas características, ¿no? Al momento de realizar las actividades y estar como bien activo, participativo en la clase. Pero desde su punto de vista, ¿hacia dónde se podría inclinar? ¿Hacia el tipo de estudiante que verdaderamente sí cumple sus actividades de manera eficaz, y que se puede percibir un aprendizaje autorregulado de calidad mediante sus trabajos, o el tipo del estudiante que se queda bastante corto en cuanto a los objetivos que presenta la clase? Es que tenemos que hacer un mix
en ese caso, y por eso casi siempre se propone el aprendizaje colaborativo. El aprendizaje colaborativo nos ayuda a regular justamente nuestro propio proceso, solo que cuando ya lo hacemos en equipo, tenemos otras perspectivas, entonces sí ayuda mucho. Lo que pasa es que igual venimos con un esquema del sistema educativo en el que tampoco se nos desarrolló esa habilidad de aprendizaje en equipo, de trabajo en equipo, con tolerancia, con respeto, con honestidad, con responsabilidad. Entonces, digamos, competencias blandas que ya debían estar formadas, tenemos que empezar entonces a darles un poco más de forma, a impulsarlos para que podamos desarrollar trabajo colaborativo. Y sí siento que cuando hay ese tipo de trabajo, cuando las personas se comprometen, les va mucho mejor. Y es lógico, es lógico. Entonces lo que tenemos que hacer es una mezcla entre los estudiantes. Obviamente el estudiante que es dedicado se rehúsa a trabajar con estudiantes que no lo son. En ocasiones no lo son, quizás no porque ellos eviten la responsabilidad, sino por las múltiples condiciones que tienen en su propio contexto. Hay personas que trabajan, estudian, tienen familia y aún así se cargan de asignaturas. Y bueno, tiene sentido también pensar que si tenemos ya una familia constituida, queremos tener un título universitario para mejorar nuestras condiciones de vida. Sin embargo, eso también en el camino nos puede generar mucho estrés y incluso desanimarnos y hasta abandonar las asignaturas, porque eso es lo que suele pasar, eso es lo que se observa, que muchos estudiantes, sobre todo cuando el profesor es exigente, y que esa exigencia no es con una mala intención, Carlos. Esa exigencia obedece justamente al conocimiento que tenemos de cómo está funcionando el entorno mundial, el mercado laboral, y a veces nos gustaría ir orientando a las personas estudiantes por ese camino justamente, para que vayan adquiriendo todas esas competencias y esa capacidad de resiliencia, porque sin esa capacidad de resiliencia, esa regulación de emociones, esa tolerancia, se nos hace bien difícil entrar en un mundo laboral cada vez más congestionado y conflictivo. Entonces, eso es lo que probablemente nos está pasando. Hay cosas que van mucho más allá, tenemos que estudiarlas más detenidamente, pero yo sí parto de la idea de que todos ustedes tienen una enorme capacidad y un enorme potencial, y sin embargo, a veces nosotros mismos estamos pensando que no somos capaces, sobre todo cuando vemos esas cantidades de tareas de, ay, no, yo no voy a poder, yo no voy a poder. Y lo primero que tenemos que hacer es romper ese paradigma del no puedo, leer detenidamente, tomar notas, tener un cuaderno, ir anotando lo prioritario, o si tenemos un dispositivo electrónico, pues tener ahí los recordatorios. O sea, es cuestión de organizarnos, y así va a ser esta vida convulsa del segundo decenio del siglo XXI. Es bien gracioso, ¿no? Porque, como usted dice, el nivel de exigencia que pone el docente a veces y que el estudiante pues se asusta y termina incluso retirando la clase y termina diciendo, ay, el docente es muy malo, me trató tan mal, no sé qué, y terminan echándole la culpa al docente de que, yo no aprendí nada, y el docente, y no nos damos cuenta de que es un nivel de exigencia mínimo que nos llega a moldear para irnos acomodando a, pues, el nivel laboral, profesional al que nos vamos a enfrentar posteriormente. Y no es como de que el docente sea enojado o sea malo con uno, sino que es una forma en la cual se nos motiva a mejorar, solo que no tenemos ese enfoque y lo vemos desde una forma negativa. Usted hablaba de un punto importante que era como hacer un mix entre los estudiantes, y me parece bien interesante porque desde su punto de vista, el hecho de que organizar a los estudiantes entre aquellos que no tienen como estas estrategias metacognitivas para autorregular su aprendizaje y otros que sí la tienen un poco más desarrollada, ¿usted considera que esto ayuda
significativamente a que los estudiantes que no lo tienen tan desarrollado puedan adquirir o aprender gracias al modelo que les presentan los estudiantes que sí lo tienen un poco más. Sí, de hecho, desde hace muchos años se habla mucho del aprendizaje colaborativo. Nosotros aprendemos mejor en equipo. De eso no queda duda porque somos seres sociales. Entonces, los seres sociales vamos a aprender siempre mucho mejor cuando trabajamos en equipo y cuando los escogemos nosotros. O sea, es decir, yo quiero trabajar con X persona, no cuando lo hacemos en positivo. Por eso es que si ustedes se fijan, la mayoría de docentes les pedimos que organicen los equipos por afinidad, no los obligamos. A veces es bueno hacer la mezcla, hacerla nosotros justamente para plantear ese balance. Pero cuando se hacen las cosas forzadas, no siempre funcionan bien. Entonces nosotros siempre nos vamos a inclinar por trabajar con personas que tienen más o menos nuestro estilo. Quizás no estén tan avanzados como sería el caso nuestro, pero sabemos que esta persona va a aportar. Entonces nosotros lo que siempre estamos buscando son personas disciplinadas que puedan aportarnos y no restarnos. Ustedes se pueden encontrar con equipos de trabajo que desde el día que se organizan, todos están ya revisando el contenido que van a trabajar, haciendo un análisis de todos los criterios de evaluación y de repente se pueden encontrar con algún otro compañero que cuando falta una semana para subir el trabajo les empieza a preguntar qué hay que hacer. Entonces, ¿qué pasa cuando organizamos los equipos? Pedimos una autoevaluación y una coevaluación, usualmente, ¿verdad? A veces no, a veces lo dejamos a criterio del estudiante porque justamente es parte del proceso de aprendizaje colaborativo, que ustedes puedan organizarse y que tengan esa capacidad para evaluarse, coevaluarse, sin darles miedo, sin temor. Porque entonces ahí ustedes pueden decir, pues no, esta persona que estuvo con nosotros nunca entró. O le pedimos que hiciera esto y esto y lo único que hizo fue copiar y pegar un contenido de internet. Ahí nos damos cuenta también de la capacidad de organización que tienen y eso es sumamente importante. Ustedes lo saben que ahí también identificamos personas líderes, podemos rotarnos los liderazgos. Es decir, es que el aprendizaje no es de una sola forma, no se adquiere de una sola forma. Hay diversas formas, pero no confundamos esto con las famosas inteligencias múltiples que ya están abolidas, sino que estamos hablando de aprendizaje integral y con todos los sentidos. Entonces, como seres sociales, vamos a aprender más cuando nos juntamos varios y no tenemos la presión de que un profesor nos está diciendo lo que hay que hacer, sino que nosotros por nuestra propia cuenta escogemos cómo hacerlo. Hay ahora tantas aplicaciones, por ejemplo, yo he estado usando Jamboard para ciertas clases y a los estudiantes les ha gustado mucho porque ya es una manera de aprender distinta con una pizarra donde se pueden colocar el contenido de diferentes formas, entonces se promueve el aprendizaje significativo y a la vez la colaboración. Y bien interesante, ¿no? Porque sí, al final del día, el hecho de no imponer como los grupos de trabajo hace que los estudiantes se sientan más cómodos con sus iguales, ¿no? Con estos compañeros con los que tienen más, han llevado más tiempo participando. Cada quien ya tiene su grupo de trabajo, ya tienen como que su forma de trabajar y desarrollar estos aprendizajes colaborativos que se dan. ¿Usted considera que al momento de realizar estos aprendizajes colaborativos, los estudiantes se han estado organizando de manera efectiva para realizar sus tareas mediante métodos efectivos de aprendizaje autónomo? ¿Se puede percibir esto? Sí, sí. Sí he observado que tienen esa capacidad para organizarse y también he observado que se acercan a personas que piensan que por la edad podrían ser buenos guías y se han terminado dando cuenta de que no necesariamente. Entonces, sobre todo como hemos estado encerrados 2 años, no se conocen. No se conocen como cuando estábamos presencial, que ya sabíamos cómo funcionaba. Ahora podemos poner 1000 y una excusas.
no me funciona el internet. Entiendo que sí pasa con mucha frecuencia, pero en ocasiones puede ser una buena excusa. No me funcionó el internet, no pude usar la aplicación, etcétera, etcétera. Entonces, ahí es donde los mismos estudiantes, fíjense que es interesante porque he podido detectar que ellos mismos hacen el cambio y me dicen, Lick, yo ya no puedo trabajar con tales personas, ¿me permite cambiarme de equipo? Cambie de equipo. Ya experimentó, ya tuvo su experiencia, ya. Y esa es la ventaja de cuando se les permite trabajar de esta manera, que ustedes tienen esa capacidad para discernir con qué equipo funcionan mejor. Porque dependiendo del estilo de cada persona, también vamos a funcionar bien o no tan bien con otras personas. Sin embargo, tenemos el tema de la tolerancia, la honestidad, el respeto y a veces prefieren cambiarse de equipo justamente porque quizás es muy raro que pase, pero sí puede pasar. Personas que son un poquito más difíciles que solo yo tengo la razón, etcétera, etcétera. Entonces, ustedes, sobre todo por la generación, que son en su mayoría generación Z y los últimos años de los millennials, son una generación que es muy crítica, pero hay uno que otro que es más criticón. Pero justamente por ser más críticos, ya tienen esa capacidad para abandonar un equipo y decirles, yo no puedo trabajar con este equipo, yo mejor me voy con otro. Quizás en mi época éramos como un poquito más cautelosos, teníamos miedo de que el profesor nos regañara, de que por qué estamos haciendo eso. Pero ahora, justamente, por eso ustedes toman sus propias decisiones. Y es bien curioso lo que dice, porque sí, hay compañeros que nos gusta tener compañeros, valga la redundancia, en el equipo de trabajo que como que choquemos ideas y como que se desarrolle ese pensamiento complejo de, vos no estás de acuerdo, pero mira, quizá, y así pues es un estilo de aprender de uno, ¿no? Poder recibir opiniones opuestas o que nos retroalimenten y nos lleven a un lugar de aprendizaje como que más nutrido y no simplemente estar en un grupo donde pues simplemente digan, sí, estoy de acuerdo con tu opinión, porque al final termina siendo uno el que da la opinión y no hay como que un contraste que diga, se podría mejorar de esta forma. Exacto, es que esa es la riqueza de los equipos y por eso es que se busca ese trabajo en equipo, ese trabajo colaborativo, justamente por la riqueza en las discusiones. O sea, un trabajo en equipo no debe estar plagado de acuerdos entrelazados en los que todos tenemos que decir sí a lo mismo. Justamente lo que usted mencionaba, lo que nos ayuda a lograr un mejor aprendizaje y una mejor comprensión son las ideas opuestas, ¿verdad? Cuando las tenemos fundamentadas, de eso se trata. Y ahí es donde la cantidad de aprendizaje que nosotros logramos es infinita. Y justo hace poco escuchaba un comentario de alguien en internet, alguien random, que hablaba justo de eso, de que para desarrollar conocimiento no solo pues se tiene que llegar uno o por la opinión que uno tiene ya estructurada, porque todo le va a salir bonito y uno ya lo tiene como que todo bien, sino que es bueno poder leer y poder informarse de opiniones completamente contrarias y así tener una perspectiva completamente nueva y desarrollar un conocimiento amplio de lo que se está estudiando. Y me encanta que lo mencione. Así es. Sí, como última pregunta, porque ya se va a acabar la El sesión, tiempo. perdón. Sí, gracias. Usted hablaba al inicio de que una limitante que se puede dar dentro de la clase es que los contenidos son bastante viejos y poco actualizados y así. ¿Usted considera que eso es una deficiencia importante que imposibilita el desarrollo de aprendizaje autónomo de calidad en los estudiantes? Sí, sí, de hecho sí, porque sobre todo cuando nosotros hablamos de tecnología, en este momento tenemos tantas cosas de realidad virtual, realidad aumentada, un poco de metaverso que no ha funcionado para Latinoamérica, pero tenemos muchísimas aplicaciones, muchísimas cosas que aprender
que las teorías del aprendizaje son sumamente importantes también, y esas sí están, pero en cuanto a prácticas de verdad, no lo estamos haciendo, ¿verdad? Porque lo que tenemos es pura teoría y necesitamos hacer esa integración entre las nuevas tecnologías. Y recordemos que como solamente la orientación en administración lleva tecnología 2, que es donde probablemente aprendan a hacer diseños instruccionales también, que ya es diseño instruccional, es un área específica de las ciencias de la educación que genera muchas oportunidades de empleo, pero las personas que estudian orientación educativa solamente llevan tecnología 1, entonces se ven limitados. Entonces, la clase debe rediseñarse. Sin embargo, para los profesores que tenemos la carga de trabajo y, bueno, otras situaciones, se nos vuelve un tanto complejo empezar a hacer un rediseño de esa manera. Entonces, yo sí preferiría impartirla semipresencial, justamente porque podemos hacer uso de todas esas herramientas, además de que muchas de estas aplicaciones son de paga y obviamente no nos van a permitir tenerlas en un entorno online, entonces tenemos que practicarlas cada quien por su lado. Yo en las otras clases intento hacer un acercamiento a otras aplicaciones justamente para que tengan la experiencia, porque nuestra profesión es un poquito compleja porque, por todo lo que debemos dominar. Me encanta. Eso sería todo, licenciada. Me encanta poder escuchar de que a pesar de todas las limitantes que tiene para poder trabajar esta asignatura que ya está completamente estructurada y no tiene tanta posibilidad de hacer cambios, a pesar de todo eso, siempre busca la manera de aportar cosas nuevas que no son tan grandes, pero que al final son pequeños cambios que ayudan a mejorar estos procesos en los estudiantes. Y me encanta poderlo escuchar porque es bueno saber que hay docentes comprometidos que están a favor de que el estudiante pueda aprender mejor. Y le agradecemos muchísimo por la colaboración que está haciendo con esta investigación. De verdad que nos va a ayudar un montón. Sí. Con gusto. No, muchísimas gracias y que tenga buen día. Nos seguimos Igual, viendo. igual para ustedes. Pasen un buen día. Gracias.